Con su venia, presidente. Hoy como diputados nos corresponde intercambiar puntos de vista con usted en el marco del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República en materia económica, así como las iniciativas que comprenden el paquete presupuestario. Para este ejercicio fiscal 2017, y aunque la revisión de los resultados esperados para este año se advierten con algunos riesgos, su discurso resulta autocomplaciente y nos parece que es poco responsable para la actual situación del país. El gobierno se ha querido atribuir el hecho de que la inflación se mantiene debajo de la inflación objetivo y las tasas de interés apenas han crecido 4.25%, cerca de los niveles más bajos de la historia. Por supuesto, habría que señalar que eso es posible gracias a que, si bien ya no tenemos los recursos petroleros que derrocharon irresponsablemente los gobiernos de Fox y Calderón, en el contexto todavía se mantiene la inflación y el costo del dinero más bajos de la historia, incluso en algunas economías con tasas negativas, al mismo tiempo que gracias a sus políticas a México se le mantiene en una deprimente tasa de crecimiento. Una estabilidad que no tiene nada por la cual ufanarse, al contrario. En Morena cuestionamos y nos oponemos a esa política que basa la supuesta estabilidad económica en mantener deprimida la economía, en la precariedad de los empleos generados y ahora planteando en el impuesto a las gasolinas una fuente de ingresos adicional con el que buscan compensar las consecuencias negativas de las reformas estructurales aprobadas por el PRI y el PAN, particularmente en la reforma energética. En este gobierno se concretaron con el Pacto por México las anheladas reformas desde la visión neoliberal, que no pudieron imponer los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Hoy hemos comprobado que dicha política es un fracaso, pues ha destruido la capacidad productiva del país y renunciado a la administración responsable de los recursos nacionales. Incluso hoy nos llama la atención que se jactan de haber despetrolizado a la economía. Lo cierto es que se ha sustituido los ingresos del petróleo que no cuidaron por los ingresos tributarios, en los que el IEPS a las gasolinas desempeña un papel muy importante, con una afectación directa al bolsillo de los ciudadanos. En la proyección de los ingresos presupuestarios, las proporciones han variado mínimamente año con año. Sin embargo, ustedes han elevado la estimación para la recaudación del impuesto especial sobre productos y servicios. Le preguntamos, ¿no considera que México debería construir sus propias refinerías con recursos públicos? Nosotros desde Morena podemos explicarle cómo, porque presentamos una ley de austeridad para generar un ahorro de por lo menos 400,000 millones de pesos y le invitamos a conocer dicha iniciativa. ¿Qué evaluación le merece una política pública que ha cambiado la capacidad de generar riqueza en el país por una estrategia que solo busca extraer los recursos de los ciudadanos y sus familias? ¿Realmente considera que la apertura va a obligar a los extranjeros a vender gasolinas baratas al país, más aún si no tenemos capacidad de generar divisas para importarlas? Por sus respuestas, gracias. Gracias, diputada Montiel. Secretario Meade, adelante, por favor. Uno de los elementos más importantes en materia de combate a la pobreza tiene que ver con la dinámica de precios. Al final del día, el que es pobre es el que no tiene suficientes ingresos para adquirir bienes y servicios, por lo que en la medida en que nosotros podamos contribuir a generar un entorno en donde tengamos precios accesibles de esos bienes y servicios, habremos de estar contribuyendo a construir una política en favor de mayor inclusión. Y uno puede trazar el impacto de reformas estructurales en su dimensión de precios, por lo que sí es posible asegurar que atrás de estos precios estables, que atrás de estos precios bajos, están las reformas estructurales. Lo están porque con cargo a ello bajaron los precios de las telecomunicaciones. Lo están porque con cargo a ellos hoy el 98% de las familias se enfrentan a un precio menor en electricidad. Lo están porque con cargo a ellos tenemos la posibilidad de enfrentar un entorno de precios de gas LP a la baja. Lo están porque con cargo a ellos tenemos la posibilidad de visualizar un entorno en donde se despolitice la gasolina.
y se mueva en un entorno de mercado, y que en México veamos al mismo tiempo alzas y bajas que no tengan que ver ni con política tributaria ni con política política. Por todo ello, atrás de estos precios bajos no hay accidente. Atrás de esta estabilidad de precios hay una combinación de responsabilidad en el manejo de finanzas públicas y de reformas estructurales que de manera estructural han construido un mejor entorno que permite la provisión de bienes y servicios en condiciones de mejor competencia y de mejores precios. No hay represión a la economía, sino estímulo. Estímulo que hoy se refleja en empleos, estímulo que se refleja en inversión y estímulos que se reflejan en crédito. Reforma energética que le da al país mayoría de edad en términos de la decisión de cómo gestionar sus recursos energéticos, que le da Pemex libertad respecto de cómo invertir y que le da a los particulares la posibilidad de acompañar también ese proceso de inversión. En el caso concreto de las refinerías, en donde lo que media es un proceso industrial, un proceso manufacturero, un proceso de transformación, hay posibilidad plena de todos los actores, Pemex entre ellos y los privados junto con ella, de decidir cuál es la política en refinación que más convenga, por lo que la reforma energética abre también la posibilidad a nuevos actores en este sector. Si uno toma en consideración que todo el gasto en servicios personales de todo el sector público son 300,000 millones de pesos, cómo generar economías por 400,000 llama poderosamente la atención. Se antoja complicado, excepto que estén dispuestos a afectar en sus pensiones a quienes tienen derecho a ellas, excepto que estén dispuestos a afectar participaciones y aportaciones en favor de estados y municipios, excepto que estén dispuestos a afectar el costo financiero y la capacidad que tiene el compromiso de honrar sus compromisos. Porque si se pretende hacer por la vía de sueldos y salarios, no sería suficiente todo el sector público para alcanzar una economía o una economía de esfuerzos de esa magnitud. En la mejor disposición siempre de trabajar y de aportar los mejores procesos de análisis en este procesamiento y discusión y reflexión del paquete económico que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, secretario Meade. Para los comentarios correspondientes, nuevamente la diputada Ariadna Montiel Reyes. Con su venia, presidente, la actual política hacendaria del Ejecutivo Federal se discute el día de hoy y con mucho respeto, señor secretario, le decimos que a lo que vino el día de hoy es a comparecer ante este pleno y no a defender a su antecesor, que dicho sea de paso es el orquestador de esa visita malograda del candidato presidencial en los Estados Unidos. Y hoy justamente el presidente de la República hablaba del tema y explicaba que ese es el motivo por el cual se fue. La política hacendaria del Ejecutivo Federal está basada en una fuerte carga impositiva a los ciudadanos y amplias facilidades y exenciones a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Rompe con los principios de equidad y distribución de los ingresos, que aunado a la falta de inversión de salud, educación, infraestructura, así como a la administración irresponsable de los recursos nacionales, llevará a profundizar la crisis económica en la que estamos inmersos como resultado de la mala política económica implementada desde hace décadas. En Morena, le exhortamos a abandonar esta política neoliberal que afecta permanentemente a la población. Queremos que el recorte sea contra los gastos suntuosos del gobierno, que se fortalezca la política social, no más recortes a la educación y a la salud. Exigimos un presupuesto para tener 0 rechazados. La UNICEF acaba de presentar un informe que nos dice que más de 4 millones de niños y jóvenes no acuden a la escuela. En Morena rechazamos esta realidad. Queremos que usted sea sensible con los niños de este país, que se destinen recursos, por ejemplo, al Sistema Nacional de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque su antecesor, al que usted defiende, le puso 0 pesos en el presupuesto del año anterior. En esta estrategia económica de mantener deprimida la economía, también hoy se ve reflejada en la ausencia de recursos
para el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México. Por eso el Grupo Parlamentario de Morena hemos presentado una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para crear este fondo dentro del ramo administrativo 33. Pero yo lo invito no solamente a ser sensible con la ciudad, sino a respetar la Constitución de este país. Hoy, este fondo de capitalidad es parte de la reforma política de la ciudad. No es una concesión graciosa de nadie para la ciudad y queremos que quede en ley este fondo porque no queremos que esté sujeto a negociaciones permanentes de carácter político. Queremos que la ciudad tenga el lugar que merece. Insistimos y lucharemos en la defensa de este fondo para la ciudad y para el país. Muchas gracias. Gracias, diputada Montiel.